Hoy vamos a contar la historia de cómo una nueva dinastía, los Borbones, se propuso algo que parece casi imposible: rediseñar de arriba a abajo un imperio gigantesco como el español en pleno siglo XVIII. Fue sin duda uno de los mayores proyectos de ingeniería política de la época, y sus consecuencias, bueno, todavía resuenan hoy en día. Y esa es la pregunta del millón. Claro, porque esto no va solo de cambiar 4 leyes. Hablamos de transformar la estructura misma del poder desde el Palacio de Madrid hasta el pueblo más remoto de los Andes. Un plan tremendamente ambicioso y, por supuesto, de un riesgo altísimo. Para entender lo que hicieron, primero hay que meterse en su cabeza. Los Borbones traen de Francia una idea: el absolutismo. La cosa es simple, pero muy radical para la época. El rey es el centro de todo. La autoridad suprema, única, centralizada, está en su figura. Todo el poder nace de él y de sus ministros. Esta es la gasolina que va a mover cada una de las reformas. Muy bien, vamos a desglosar el plan. El primerísimo objetivo de los Borbones era bastante claro. Querían acabar con ese sistema español tan fragmentado, con sus reinos y sus propias reglas, para crear un Estado único, unificado y sobre todo controlado desde el centro. En el fondo, todo el proyecto se puede resumir en dos principios clave. El primero, la centralización. Se acabó eso de que cada territorio tomara sus propias decisiones. A partir de ahora, todo sale del rey. Y el segundo, la uniformidad. Las mismas leyes para todos, daba igual si estabas en Aragón o en Castilla. El fin último era evidente: consolidar el poder absoluto del monarca. Lógicamente, antes de reformar un imperio global, los Borbones tenían que poner orden en casa. Así que su primera gran tarea fue transformar la propia península en un reino unificado de verdad. Y la herramienta que usaron para esto fue una legislación con unas consecuencias brutales: los decretos de nueva planta. Este paquete de leyes, que Felipe V fue aplicando entre 1707 y 1716, iba a cambiar el mapa político de España para siempre. Y esta comparación es que lo deja clarísimo. Fijaos en la magnitud del cambio. España pasa de ser una especie de puzzle de reinos, con las coronas de Castilla y Aragón a la cabeza, cada una con sus leyes, sus parlamentos y sus instituciones, a ser un único reino unificado bajo un solo sistema, el de Castilla. Y el proceso fue, desde luego, metódico e implacable. Primero, se cargaron las instituciones históricas de la Corona de Aragón: sus fueros, sus cortes, sus aduanas, todo fuera. Después impusieron las leyes y los funcionarios de Castilla. Incluso lenguas como el catalán quedaron relegadas al ámbito privado. El objetivo era crear un único Estado y un mercado nacional sin barreras internas. Pero, ojo, esta obsesión por la uniformidad tuvo una excepción muy sonada: las provincias vascas y Navarra. Ellas sí conservaron sus fueros, sus derechos históricos. ¿Y por qué? Pues muy sencillo: como premio por haber apoyado a Felipe V durante la guerra. La política, como vemos, siempre acaba influyendo. Una vez unificada España, el siguiente paso era lógico: exportar el modelo al otro lado del Atlántico. El mismo plan de centralización y control directo se aplicó en los virreinatos americanos. La idea era convertir las colonias, que a veces funcionaban con bastante autonomía, en auténticas fuentes de ingresos controladas directamente desde Madrid. A partir de mediados de siglo, y sobre todo con Carlos III, el ritmo de las reformas se dispara. Para administrar mejor, se trocea el territorio y se crean nuevos virreinatos. Para asegurarse de que el dinero llegaba y la gente obedecía, se crea la figura del intendente, que era básicamente los ojos y oídos del rey sobre el terreno. Y en lo económico, se rompe el monopolio de Cádiz para intentar estimular el comercio, aunque eso sí, siempre bajo el control de la corona. ¿Y qué buscaban con todo esto? Pues obviamente más control y más dinero. Pero fijaos en el tercer punto, porque es quizás el más importante y a la larga el más conflictivo: apartar a los criollos del poder. Al quitar a los descendientes de españoles nacidos en América de los altos cargos, la corona se garantizaba una burocracia leal solo a Madrid, pero estaba sembrando un resentimiento que con el tiempo sería fatal. Para que el absolutismo fuera una realidad total, el rey no podía tener competencia. Y esto significaba que la corona tenía que neutralizar a los otros dos grandes poderes de la época: la Iglesia y la alta nobleza, que lógicamente se resistían a perder su enorme influencia. Esta frase resume una idea clave: el regalismo. ¿Qué significaba? Pues que en los asuntos de este mundo, la monarquía estaba por encima de la Iglesia. En la práctica quería decir que el rey, y no el papa, tendría la última palabra sobre el funcionamiento de la Iglesia en sus dominios. Y aquí vemos cómo lo hicieron.
Con el Concordato de 1753, la corona se aseguró el poder de nombrar a los obispos. Se le recortó el poder a la Inquisición. Pero la medida más bestia, sin duda, fue la expulsión de los jesuitas en 1767. ¿Por qué ellos? Porque eran una orden riquísima, muy poderosa, y que obedecía directamente al Papa, no al rey. Eran, en la práctica, un Estado dentro del Estado, y eso, para un monarca absoluto, era intolerable. Pero claro, todas estas reformas no se hicieron sin que nadie protestara. El ejemplo más famoso es el motín de Esquilache en 1766. Una revuelta popular en pleno Madrid que demostró que había ciertos límites que la gente no estaba dispuesta a cruzar. La excusa oficial para el motín suena casi a chiste. El ministro Esquilache prohibió las capas largas y los sombreros anchos porque decía que servían para esconder armas y cometer delitos. Pero vamos a ver, como casi siempre en la historia, la excusa escondía algo mucho más gordo. La realidad es que el motín fue una tormenta perfecta. Por un lado tenías a la aristocracia y al clero que estaban que trinaban con las reformas y que movieron los hilos desde la sombra. Y por otro, aprovecharon el descontento real de la gente, que lo estaba pasando fatal por la subida del precio del pan. Al final, cuando hubo que buscar culpables, encontraron el chivo expiatorio perfecto, los jesuitas. Y la consecuencia fue inmediata. Apenas un año después del motín, en 1767, el rey Carlos III, usando la revuelta como la justificación perfecta, decretó la expulsión de todos los jesuitas del Imperio español. De un plumazo se quitaba de en medio a sus mayores críticos y de paso se quedaba con todas sus riquezas. Entonces, ¿cuál fue el legado de todo este proyecto? Pues las reformas borbónicas fueron un arma de doble filo. A corto plazo, para la corona fueron un éxito total. Pero a largo plazo generaron un resentimiento que acabaría siendo su perdición. Y este balance lo resume todo a la perfección. Los éxitos son innegables. Se centralizó el poder, se modernizó la administración, los ingresos del Estado subieron como la espuma y se creó un ejército y una armada muy potentes. Pero el precio a pagar fue altísimo. En América se marginó a la élite criolla. En España se creó un resentimiento regional muy profundo al cargarse instituciones históricas. Vaya, que las mismas reformas que fortalecieron el imperio, al mismo tiempo sembraron las semillas de su propia destrucción. Y terminamos con esta pregunta, que da para pensar. Al centralizar el poder de una forma tan absoluta y tan eficiente, ¿estaban los Borbones, sin ser conscientes de ello, preparando el terreno para las revoluciones de independencia que estallarían solo unas décadas más tarde? Una de esas ironías fascinantes que nos deja la historia.